Continuando con la temática que hemos llevado aproximadamente estos 2 últimos meses acerca del tema de las puertas, el día de hoy hablaremos de la puerta de los vencedores. Los textos que nos ocuparán esta tarde son dos. El primero de ellos se encuentra en Isaías 61, versículo 11. Y el segundo en Isaías 62, versículo 10. Si quieren pueden tener ahí estos capítulos a la mano. Isaías 61, versículo 11 a la letra dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Isaías 62, versículo 10. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Estos dos capítulos del libro de Isaías hablan del mensaje que trae este profeta de parte de Dios cuando su pueblo estuvo cautivo durante 70 años en Babilonia. Recordemos que debido a la rebeldía del pueblo del Señor, debido a sus pecados y a esas ganas de vivir como todos los demás pueblos de la tierra, el pueblo de Judá prevaricó gravemente contra el Señor y cometió actos reprobables ante sus ojos. Entonces, el pueblo no solo es separado, sino que es hecho cautivo por el imperio babilónico a lo largo de 70 años. Dice Jeremías 25, les voy a leer de los versículos 6 al 11, igualmente si quiere puede seguirlos con su vista. Dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Fíjense allí cómo Dios hace énfasis en que Él puede utilizar reyes poderosos y a cualquier persona para sus propósitos. Llama a Nabucodonosor mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas esas naciones en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada. Aquí en este mensaje Dios está hablando de una separación entre Él y su pueblo. Continúa diciendo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fíjense, hermanos, qué terrible maldición lanza aquí el Señor sobre su pueblo a causa de su rebeldía y a causa de sus pecados. El Señor es justo, hermanos. Mas entonces, ya acercándose el fin de esta cautividad, y porque Dios es justo, manda mensaje a su pueblo
en boca de su siervo el profeta Isaías. Es un mensaje de buenas nuevas, de perdón, de reconciliación, de amor, de consuelo y de misericordia que contienen estos dos capítulos y que son conmovedores. Isaías capítulo 61. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente y si gustan, pues ustedes usen sus Biblias. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Aquí Dios anuncia esas buenas nuevas a su pueblo, que está añorándolo desde hace 70 años, tiempo en el cual fue avergonzado ante naciones extranjeras. Dice el siguiente versículo: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. El Señor restituye al doble lo perdido. Se me imagina como nosotros cuando castigamos a nuestros hijos, pero su llanto conduele nuestro corazón y después del castigo viene la recompensa. Vienen los abrazos, las palabras de cariño y el consuelo. Dice: ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Esas naciones que antes los oprimieron, ahora serán avergonzados por el Señor, porque Él es justo. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. El Señor perdona, y de qué manera restituye, hermanos. Cuánta piedad y cuánta misericordia para recibir a su pueblo después de tanto sufrimiento. Dice: pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con Dios. Aquí el Señor se llama a sí mismo justo, justo para perdonar y restituir después del castigo, pero también es justo para aplicar el castigo una vez que se ha incurrido en la falta. Como dicen que al Señor hay que temerle porque Él es justo. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Me llené de alegría en el Señor mi Dios,
pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Aquí el Señor habla de la reconciliación y de la restauración que nuestro Señor tuvo con su pueblo. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es decir, el pueblo agradece la salvación de Dios y de su justicia, y así como invariablemente, sin falla, sin excepción, sin falta, la tierra produce sus frutos, asimismo el Señor obra en justicia con todo aquel que cree y que tiene fe en Él, porque el Señor no cambia, no es voluble como el hombre. El Señor no olvida, no es ingrato como el hombre. El Señor no miente como nosotros solemos mentir. El Señor no quebranta sus promesas. Él es justo. En el mismo tenor continúa el versículo 62. Este es un hermoso texto que nos habla de recompensa, de regocijo cuando Dios nos respalda, cuando nos protege y nos abre caminos y puertas y nos libera de los afanes de este mundo, nos da el triunfo y nos da la victoria. Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Eso dice Isaías al pueblo. Dice que todos verán la justicia de Dios sobre ellos y que serán renovados. Y serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, porque el amor del Señor estará en ti y tu tierra será desposada. ¿Qué significa esto de que tu tierra será desposada? El Señor allí decreta nuevamente su alianza con su pueblo. Juró el Señor por su poderoso brazo jamás dar tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Y si el Señor lo jura, hermanos, entonces nunca va a volver a suceder, porque nadie más podrá arrebatarle a su pueblo lo que es de Él y para Él. Continúa diciendo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Es decir, el pueblo se gozará en la recompensa y en la justicia de Dios y dará agradecimiento de alabanza. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Aquí el Señor les está dando un recibimiento formidable a todos los que regresan. Y les llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Como podemos leer, hermanos, Dios recompensó grandemente a su pueblo después de su cautividad y propició los medios para que ellos regresaran y reedificaran la ciudad de Jerusalén. Mi reflexión acerca de esto es que Dios es más que justo. Dios está lleno de amor y de misericordia. Y si ustedes me permiten, quisiera
ejemplificarlo con un breve testimonio de lo que pasó en mi familia. Algunos de ustedes conocieron que mi hija Melissa el día 13 de enero tuvo un accidente muy serio. Ella se fue a escalar un cerro ahí por el volcán del Popo, y fue con su papá y una prima. Y después de 2 horas de ascenso, pues ellos subieron sin equipo ni nada. Después de 2 horas de ascenso, ellos llegaron a un lugar donde claramente señalaba que había rocas sueltas. Entonces resulta de que una de estas rocas sueltas se desprende y le cae a mi hija Melissa en esta parte de su cabeza. Pero un testigo dijo que la piedra era más grande que el tamaño de la cabeza de Melissa y que aparte había caído en caída libre. No quisiera hacerlo muy largo, pero la piedra le provocó muchísimas fracturas en su cabeza, un daño así terrible. Le desprendió piel y el cráneo se lo sumió de esta parte y también le tumbó un pedazo de hueso. El cerebro en esa área donde se le cayó el pedacito de hueso solo le quedó protegido por una membrana que, según nos narró, nos explicó el neurocirujano, se llama dura madre. Pero fíjense que Dios es tan grande que ella ni siquiera sintió el golpe. Dice que ella no sintió dolor, que no sintió nada, que no se dio cuenta. Solamente su papá, cuando escuchó el golpe, volteó y la vio toda ensangrentada, y obviamente pues se asustó y le preguntó qué le había pasado. Entonces ya ella, al sentir la sangre en su cara, se sentó y después se acostó. Afortunadamente estaban cerca de un puesto de socorro. Entonces los brigadistas fueron y ya la amarraron a una camilla y de forma vertical la fueron bajando de la montaña. Pero tardaron 5 horas para llegar hasta la carretera. La llevaron a un hospital pequeño cerca de Cuautla y después allí la primer doctora que la recibió dice que simplemente con tocarle su cabeza y vérsela dijo que allí no podían hacer nada. Entonces la trasladaron a otro hospital más grande. Allí fue donde yo llegué a verla y pues sinceramente de inmediato empezaron las malas noticias. Su ojo estaba así como si fuera un hígado. Y toda su cabeza la traía así con un vendaje medio mal hecho, pero todo así, todo ensangrentado, y me dijo la doctora que probablemente ella nada más iba a sobrevivir unas horas por el daño tan grande que traía en su cabeza. Y que pues lo único que podían hacer era primero sedarla, porque ella no perdió el sentido en ningún momento perdió el sentido. Entonces cuando me vio, ella hacía esfuerzos por levantarse y dijo la doctora que eso le hacía mucho daño. Entonces la sedaron y después me dijo que la iban a intubar para cualquier decisión que tuvieran que tomar. Mientras tanto, Ale, mi otra hija, pues se trasladó aquí a la Ciudad de México y trató de conseguir un pase para que la lleváramos al Magdalena de las Salinas. Y allí fue cuando Dios nos empezó a abrir puertas maravillosamente, porque pues en primera los policías dejaron pasar a Ale sin que tuviera ningún pase ni nada.
En segunda, pues era fin de semana y pues ya ven que casi no hay médicos especialistas en fines de semana. Y Ale pudo hablar con un neurocirujano que resulta que era de los mejores que habían ahí en esa especialidad. Y ya al cabo de 2 horas, pues ya estaba lista todo el papeleo y todo para que Melissa pudiera ingresar al hospital. Con tal que por algunas cuestiones de que se retrasó la ambulancia y eso, Melissa entró hasta el día domingo. Y el doctor, el neurocirujano que la vio, me dijo que el hueso estaba tan dañado y que le estaba apretando su cerebro peligrosamente, que lo más probable es que le iba a retirar todo ese pedazo de hueso y que entonces ella iba a quedar muy deforme, su cabeza le iba a quedar muy deforme. Pero pues ya me habían dado tantos sustos que no sé, yo fui como agarrando confianza, algo dentro de mí me dijo que eso no iba a ser así. Y Meli entró a quirófano a las 6 de la tarde, también por otras, lo que el mundo le llama casualidades. Ella pudo entrar rápidamente al quirófano y a las 11:30 terminó la cirugía y ya el doctor me dijo que pues afortunadamente entre suturas y pegamento pues el hueso había quedado en su lugar. Y ahorita pues ella tiene un agujerito, porque ese huesito sí no lo pudieron pegar o no lo pudieron encontrar, más o menos un triangulito así, que de base mide 1 centímetro y de alto mide 3 centímetros, ahí nada más está cubierto por su cuero cabelludo. Su ojo le quedó fijo, paralizado, la cara también le quedó paralizada de ese lado y le quedó el ojo muy saltón. Y pero pues no sé, ese Dios al que venimos aquí a adorar y al que le venimos a rendir honores, fue muy piadoso con ella, hermanos, porque al cabo de 45 días ella ya estaba restablecida completamente. Sus heridas ya habían cerrado, su ojo se había puesto en su lugar, ya había recobrado la visión, el movimiento de su cara, y ella ya a los 45 días ya había regresado a trabajar. Y los doctores nos decían que había sido por su juventud, que ella había resistido todo eso, pero yo no sé si ustedes crean que fue eso, hermanos. Porque fíjense que al mismo tiempo yo platicaba con otras 3 señoras que tenían ahí a sus hijos en terapia intensiva y por ejemplo, uno de ellos era un muchacho así bien parecido, fuerte, muy joven, y era tan alto que casi no cabía en la camilla. Y desgraciadamente, pues él fue uno de los primeros en fallecer. Otro de ellos fue extubado antes que Melissa, pero no reaccionaba porque los doctores le decían a su mamá que tenía aire en el cerebro. Y yo veía que su mamá todos los días estaba afuera de la oficina del jefe de cirugía. Ahí estaba llorando porque no daban solución a su hijo. Y el otro muchacho también lo habían extubado al mismo tiempo que a Melissa, y sin embargo nosotros nos fuimos de alta y el muchacho se quedó ahí en las mismas condiciones, o sea, sin reaccionar después de la extubación. Y digo que es justo y que es bueno y que es lleno de amor, porque ¿qué creen? Que Melissa en ese tiempo ni siquiera era creyente, o sea, ella no creía en Dios. Recuerdo que el pastor unas semanas antes o unos días antes del accidente me dijo que le colaborara con las clases de los niños y íbamos a ver el tema de Génesis. Entonces yo les platiqué a ellos y me dijo mi hijo Arturo, eso es, mamá, dice, acábate esos niños. Y Melissa
me comentó que, pues que ella había leído el libro de un científico que se llama Stephen Hopkins, algo así, y que él tenía esa teoría del Big Bang, bueno, o trataba de explicar esa teoría del Big Bang. Y yo, pues yo obviamente ya había oído hablar de él, ¿no? Y le dije, pues es que sí sé que es casi un sabio, lo considera así el mundo, un científico muy grande. Y yo, mira, te lo dijo sin afán de burlarme de ese señor, pero si él sabe toda esa teoría tan grande acerca de cómo se crearon millones de planetas y todo, él por qué no se ha podido curar, porque él en ese momento tenía una enfermedad así terrible y que era incurable. Y entonces me dijo, ay mamá, dice, ¿cómo eres? Dice, él sí cree en Dios, pero pues así de grande fue Dios con nosotros, porque primero fue la fe mía, la de mis hijos, la de mi familia, pero ya después cuando Melissa se vio en tan malas condiciones, también ella tuvo fe en Dios y ella conoció quién era Dios y lo grande que era. Y me alegro porque ahora cuando ella tiene alguna apuración en el trabajo, que le pasa algo, o que sabe de alguien que le pasa algún problema serio, ella me habla y me dice, mamá, vamos a orar por mí o por esta persona, o simplemente a veces tiene ganas de orar conmigo y me llama por teléfono. Fíjense, hermanos, así de grande es Dios. Bueno, fue un pequeño relato, un pequeño compartimiento que les quise hacer. Pero bueno, acerca de todo esto que acabamos de leer, ustedes pensarán que qué tiene que ver con nosotros, todos estos versículos que leímos, si eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios hace como 2500 años, ¿no? Entonces, pues yo lo que reflexiono que si nosotros no seremos ese pueblo cautivo en este momento, que si no seremos ese pueblo cautivo a causa de nuestra manera de ser, de nuestros pecados, de nuestros ídolos que tenemos. Y la pregunta también es, ¿quién podrá liberarnos de eso? ¿Quién nos va a abrir camino? ¿Quién nos va a desposar? ¿Quién nos va a coronar de gloria y no de vergüenza? ¿Sí han pensado en todo eso? No sé si habrá alguien que sane nuestro corazón quebrantado, nuestra alma hecha ruinas y que nos defienda con brazo poderoso y que nos diga a nuestro paso, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitar las piedras, alzad bandera a los pueblos. Y quien nos haga pasar por la puerta de los vencedores para estar gozando de las maravillas de una vida eterna. ¿Habrá quien, hermanos? Amén. Vamos a orar por la palabra. Señor y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes porque no queremos ser ese pueblo cautivo a causa de nuestros pecados, Señor, a causa de la obra de nuestras manos, a causa de nuestros ídolos, a causa de ese amor que tenemos por el mundo. Señor, permítenos ser como ese pueblo redimido, como ese pueblo reconciliado contigo, mi Padre, para que tú
nos hagas atravesar por esa puerta en la que podamos gozar de la vida eterna junto a ti, mi Padre. Ayúdanos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.